Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Del Señor, hoy le cantaré Salmo 73, 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y mi porción es Dios por siempre. ¿A
quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre. Gloria a Dios. Mi carne desfallece, mas la roca de mi corazón es Dios por siempre. Por siempre. Gloria a Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es María Alejandra Mejía. Me congrego en la iglesia de Benecer, en la calle 34 con 1617. Mi pastor es Osvaldo Tona. Vengo a dar mi testimonio. Yo fui creada y nací en un hogar cristiano por la gracia de nuestro Señor. Yo fui instruida en la palabra cuando estaba niña, pero su palabra quedó arraigada en mí. Vino la adolescencia y bueno, allí me fui alejando del Señor. Bueno, de allí terminé el bachillerato, de una vez empecé a trabajar, más me apegaba a las cosas del mundo y me olvidaba más en buscar las cosas de Dios. Bueno, en ese transitar pasaron muchas cosas, fui cayendo y alejándome cada día más de Dios. Bueno, pero siempre tenía esa instrucción de mis padres. Recordaba cuando venía a los sermones en la iglesia y sabía cuando estaba haciendo las cosas mal, lo que le agradaba y lo que no le agradaba al Señor. Pero siempre buscaba como la ayuda, pues siempre cuando venía algo que necesitaba de la ayuda de Dios, yo siempre le pedía a mis padres o a mi hermana, pues que ya siempre estaba allí. Ellos seguían en los caminos del Señor y siempre cuando necesitaba algo yo le decía a ellos: mire, necesito que oren por tal necesidad o algo, porque yo sabía que yo podría orar, pero yo sabía que a lo mejor mi oración no iba a llegar porque yo no andaba en lo correcto, pero yo sabía que a ellos sí lo podía escuchar. Bueno, me casé, tuve 2 niñas, pero siempre también la instruía de que había un Dios y que siempre teníamos que creer en Él
y siempre tener fe, porque cuando ellas se enfermaban o cualquier cosa, yo les oraba o llamaba a mis padres para que ellos oraran. Siempre también las instruía a ellas de que había un Dios, y siempre con fe, diciéndoles, mire, si ustedes tienen alguna necesidad, vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle al Señor que Él nos escucha. Pero yo sabía que no estaba bien con el Señor, no estaba haciendo lo correcto. Bueno, pero por su gracia y por su misericordia, el Señor no nos abandona, nosotros lo abandonamos a Él. Ese es el pequeño detalle, que Dios no se olvida de nosotros. Bueno, y siempre el Señor ahí por su misericordia nos sacaba de cualquier cosa, porque cuando andamos en el mundo andamos en muchas cosas que no le agradan al Señor. Pero las oraciones de nuestros padres, y sabiendo que nosotros andábamos en lo que no era correcto, pues Dios, siempre le pedíamos a Dios que nos ayudara en cualquier negocio, en cualquier trabajo que fuera a buscar. Yo le decía, Señor, bueno, yo voy a conseguir hoy trabajo, ayúdame, porque yo sé que hoy consigo trabajo cuando no tenía o algo, y siempre era así. Yo, bueno, gracias, Señor, y nunca me olvidé que allí Él existía. Bueno, y bueno, ya pasar el tiempo, yo necesitaba algo, yo tenía mi hogar, mis hijas, pero yo siempre había algo, un vacío, algo, y cuando yo llegaba a mi casa y escuchaban la casa de mis padres, y yo escuchaba todas las cosas que pasaban, ellos hablando de Dios, y a mí me gustaba, me interesaba, y yo me alegraba, hasta que empecé a escuchar los programas por internet. Empecé a escucharlo, y bueno, allí se me fue algo en mi corazón, se fue avivando, y yo escuchaba empezando la pandemia, y yo escuchaba todas estas todos los programas pues por internet, y veía, yo decía, Dios mío, eso es para mí, yo estoy pasando por eso. No puede ser, ¿cómo sabes, hermano, de mi vida? Y yo decía, pues bueno, solamente Dios es el que sabe por todo lo que yo estoy pasando. Y volví a ver al otro día, y otro hermano predicando, y yo decía, ay Dios, ¿pero qué es esto? Y yo decía, pero yo estoy viviendo eso. Y yo a nadie le había contado, o sea, nadie sabía por lo que yo estaba pasando. Y así fueron pasando varios días, y yo veía los programas, y yo decía, bueno, no, eso es conmigo, eso Dios me está llamando, yo no puedo seguir resistiéndome, porque había pasado mucho tiempo que Él me había llamado, y yo hice caso omiso. Y bueno, hasta que ese día yo tomé la decisión, y yo tenía el número del pastor, y yo lo llamé, y yo le dije, ¿cómo hago? Yo quiero llegar otra vez a los caminos de Dios. Yo quiero volver. Fue algo en mí que ese día fue un estruendo en mi corazón. Y yo lo llamé, y él me dijo, bueno, hermana, yo mañana la espero en la iglesia, y para que hablemos, me dice. Yo le digo, sí, yo mañana voy. Y así empecé en el andar otra vez con el Señor, y bueno, han pasado cosas maravillosas, y espero que mi testimonio les haya servido a ustedes para que ustedes acepten al Señor. No se resistan a su llamado, porque muchas veces decimos casualidades no existen. Existe Dios en nuestro camino llamándonos y buscándonos, porque Él nos quiere a su lado.
Espero que lo acepten, lo busquen, y porque su misericordia es muy grande. Muchas veces decimos, andamos tan mal que no creo que Dios perdone. No. A veces lo que nosotros pensamos es todo lo contrario a lo que Él piensa. Todo. Eso sí les aseguro. Todo lo contrario de lo que nosotros pensemos. Dios es tan misericordioso que nos puede perdonar tantas, pero tantas cosas. Pero tenemos que buscarlo y buscarlo en sinceridad. Búsquenlo y verán cómo Él obra en su vida. Espero que este testimonio les haya servido para abrir un poquito eso que ustedes andan buscando, que a lo mejor están indecisos, no saben qué hacer, pero tomen la decisión que Dios lo va a ayudar en el andar. Dios lo va a ayudar en ese caminar tan grandioso que es estar a su lado. Que el Señor les bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Intercesores de Dios, Reyes y Sacerdotes, parte 9. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos por la gracia del Señor. Eso siempre hay que recordarlo, es la gracia del Señor, la elección divina, la predestinación, la que hace que cada uno de nosotros ocupemos el lugar que Dios quiere que ocupemos y que podamos hacer la labor que Dios desea que hagamos. Al estar aquí estoy agradecido del Señor porque el Espíritu es el que ha dirigido todas las cosas. El Señor abre puertas, el Señor en su tiempo vivifica esa palabra a cada uno de nosotros y especialmente a mí. He visto cómo el Espíritu ha mostrado su verdad, ha revelado su verdad para que cada uno de nosotros podamos, al entenderla, recibirla y podamos aplicarla a nuestras vidas. Ese es el propósito de la revelación. Cuando Dios muestra claramente una verdad, es para que nosotros la reconozcamos, la obedezcamos, la pongamos por obra. Las decisiones que cada uno de nosotros como creyentes debe tomar en su vida espiritual, escuchen bien esto, debe estar basado en la palabra. Las cosas que usted hace y que usted dice y los proyectos que usted pudieran tener deben estar basados en la palabra. No deben contradecir la palabra del Señor. Ojo, escuchen muy bien lo que le estoy diciendo a todos los que Dios permite que escuchen esta predicación especial. No importa el proyecto, el deseo, no sé si llamarlo ambición, el anhelo de su corazón, vamos a llamarlo de esa manera, el proyecto de vida que usted tenga cuidado, mucho cuidado, porque debe estar fundamentado en la palabra y lo que vaya a hacer no debe contradecir la palabra. La palabra debe ser el centro de nuestras vidas, porque la palabra expresa lo que Dios quiere. Ojo, a veces cuando uno menciona esas expresiones, muchos en sus mentes se imaginan algo cuadrado, algo, pero es la letra la que dice así. Está equivocado o equivocada. Cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de el deseo de Dios. Entienda eso. Grábese esta fórmula para su vida. Cuando hablamos de la palabra del Señor, estamos hablando del deseo de Dios. Para que usted pueda entender cuando se habla de que las cosas deben estar en armonía con la palabra,
las cosas que usted hace, las cosas que usted dice, cómo usted se viste, cómo usted se comporta. Al decir conforme a la palabra, estamos diciendo conforme al deseo de Dios para usted y para mí. Es el deseo. La Biblia expresa bajo la inspiración del Espíritu Santo el deseo de Dios. Eso no es un libro sin vida y sin sentido de palabras reunidas a través de los siglos por diferentes hombres. Está equivocado si piensa así. El Espíritu Santo es el que inspiró a esos hombres a escribir estas palabras que nosotros hoy tomamos y que expresan la voluntad del Señor. E inclusive el mismo Espíritu Santo se encargaba, hasta usted vea de dónde Dios puede, el cuidado de Dios, de inspirar a esos hombres, a algunos hombres, a recopilar esas palabras inspiradas por el Espíritu, porque hay muchos que reclaman, escuchen, muchos que reclaman que sus predicaciones y sus escritos o sus libros, o en su tiempo sus epístolas y sus cartas eran inspiradas por Dios, pero Dios no estaba allí. Aún en la primera edad de la iglesia ya había el sentir en el corazón de hombres que estaban al frente de la obra, de al leer el Antiguo Testamento incluían las cartas de algunas, las que conseguían de el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y testimonios de cómo el Señor había dado la victoria a creyentes en esos años tan duros de persecución por el Imperio Romano. Usted podía ir a una iglesia y podían encontrar que entre las cartas o los evangelios que leían, de repente leían uno que llegaba a ellos, pero a lo mejor leían Mateo, pero no leían el de Lucas. Y en la siguiente leían el de Juan, pero no leían el de Marcos. Porque estamos hablando de distancias largas y no es como ahorita que una información a través de un aparato viaja al mundo entero. El Espíritu empezó a través de esos primeros creyentes a tomar y a discernir lo que es conforme a la palabra. Y cuando ellos empezaron a ver las cartas del apóstol Pablo, empezaron a correr de iglesia en iglesia, ya eran conocidas las epístolas de Pablo y empezaron el Espíritu dirigiéndolo, fíjese, porque al leerlas vieron que ese era el deseo de Dios, la voluntad de Dios, la manera de Dios de hacer las cosas. Empezaron algunos a decir, este va a ser el canon. Y otros decían, no, va a ser este. No, va a ser este. Hasta que usted puede leer la historia, Dios puso orden cuando envió al segundo mensajero, Ireneo. Ireneo dijo, el Espíritu dice que es esto. Hermano. Y tenía que ser Dios, así como Dios inspiró, ojo, así como Dios inspiró a estos hombres a escribirlo, también a través de los tiempos Dios inspiró también a hombres para que recopilaran y guardaran los escritos que Él, el Espíritu Santo, había inspirado a esos hombres. Usted puede leer o puede investigar entre los judíos. Ellos tenían muchos libros apócrifos, no que fueran falsos en su totalidad. Habían cosas que eran correctas, pero habían otras que no lo eran. Pero lo que hoy en día conservamos, que el Espíritu Santo guardó, como aquella presencia que guardó el maná en el lugar santísimo, y como la vara de Aarón que florecía todo el tiempo en la presencia del Señor en el lugar santísimo, así Dios guardó esos escritos, hermano. Y Dios ordenó, cuando Dios dice algo, eso queda, eso se hace, hermano.
Y hoy en día podemos leer las cartas de Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Judas, Apocalipsis, los 4 evangelios, más lo que ya la recopilación que Dios había hecho de los libros en el Antiguo Testamento, de los diferentes profetas como Isaías, Jeremías, Zacarías, Malaquías, los libros del Pentateuco, Reyes, Crónicas, Nehemías, Esdras, los Salmos, Proverbios, todos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y hoy en día el Señor, en lo que el Señor en su celo conservó, lo que Él inspiró, eso ha quedado hasta el día de hoy. Y le damos gracias al Señor porque Dios sigue hablando y Dios también inspiró a su siervo, al hermano William Branham, profeta de Dios, con predicaciones. Dios permitió que esa palabra quedara guardada para que nosotros no las pudiéramos comer. ¿Y cómo sabemos que lo que Él dice es conforme a la palabra? El Espíritu nos lleva a la Biblia y vemos que hay una total y completa armonía. Hermano, el Espíritu es el que predicaba a través del hermano Branham, y por eso cuando leemos un folleto vemos la inspiración del Espíritu Santo. Tal vez alguien pudiera estar diciendo, eso lo dice usted, hermano. No, eso lo dice el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en usted juzga todas las cosas. Hermano, el Espíritu Santo toma, si en usted está el Espíritu Santo, va a tomar un folleto del profeta y la Biblia y va a ver que hay perfecta armonía. El Espíritu Santo en usted, si usted tiene el Espíritu Santo, va a juzgar a alguien que predica detrás de un púlpito. Y el Espíritu va a llevar lo que ese hombre dice a la palabra, si tiene armonía o no. Hoy en día los hombres y las mujeres no tienen discernimiento espiritual, sino conocimiento doctrinal basado en la enseñanza que en esa iglesia les dieron. La Escritura habla cuando el Señor les preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que yo soy? Y ellos le respondieron esa pregunta a nuestro Señor. Le dijeron, unos creen que eres Jeremías, otros Isaías, otros Elías, otros algunos de los profetas. Ellos creen eso. Ellos piensan que Jesús es esto, esto, esto y esto. Y el Señor le pregunta a sus discípulos, a los 12, ¿y ustedes qué creen ustedes quién soy yo? Hermano, esa pregunta era una pregunta al discernimiento espiritual, a la revelación que ellos habían recibido. Era una prueba qué tipo de revelación habían ellos recibido. A lo mejor, si le hubieran preguntado a Judas Iscariote, él lo que a lo mejor hubiera dicho es, yo creo que tú eres un hombre que va a tomar control político y militar de esta nación y va a correr a los romanos y nos van a poner a nosotros como los que van a gobernar Israel y yo voy a estar ahí para tomar un carguito político. Acuérdense que el maestro dijo, no elegí a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo. ¿Por qué? Porque la visión de Judas Iscariote no era la misma que los 11. Y Pedro, en representación de los 11, ojo, esa revelación no solamente la tenía Pedro, entiendan eso. Esa revelación la tenían los 11 discípulos.
porque si ellos no hubieran tenido la misma revelación, ellos no hubieran recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y la misma Escritura confirma, nosotros sabemos que tú eres el Cristo. Ellos sabían que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en esa revelación es que Dios edifica a su iglesia. El Espíritu Santo revelando, y al mostrar, uno juzga y separa lo correcto de lo incorrecto. ¿Se dan cuenta? Cuando viene la revelación del Espíritu en base a la palabra, ellos vieron la verdad y separaron el error de lo que aquellos judíos decían a lo que Dios les había dicho a ellos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor confirma y dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No te lo reveló una iglesia, no te lo reveló un individuo. Te lo reveló Dios. Dios reveló la palabra, la obra de Dios, lo que él veía, lo que él oía. Dios le dio la interpretación de lo que significaba. Hermano, por la revelación Pedro y los 11 pudieron juzgar quién era Jesús. Ellos no fueron engañados porque el Espíritu les había revelado quién era Jesús. Y por eso si alguien venía a decirles que el maestro, que el Señor Jesús era un falso maestro, ellos no iban a decir amén a eso. Cuando aquellos hombres decían, ese Jesús engaña al pueblo, los discípulos con la revelación de Dios no iban a decir amén a eso. Al contrario, iban a decir, usted está equivocado, usted no está entendiendo la obra de Dios, no está entendiendo el movimiento de Dios. Y ellos, con la revelación, asumían una posición de intercesores. Separaban entre el pueblo y Satanás. Hermano, Satanás viene a engañar, pero aquel que ha recibido la verdad se para en el medio y dice, no, la Escritura dice esto. Hermano, el Espíritu ha dicho esto. El Espíritu aconseja esto. El Espíritu quiere que hagamos esto. El Espíritu no lo va a guiar fuera de la palabra. El Espíritu no lo va a hacer tropezar con la verdad de Dios. El Espíritu Santo no. Si usted dice que el Espíritu Santo le reveló que el hermano Branham no era el mensajero de Dios, el que le habló no fue el Espíritu Santo. No importa quién sea usted. Si alguien dice que el Espíritu Santo no reveló este mensaje, que es la palabra revelada, entonces esa persona, quien le está diciendo eso, no tiene la revelación de Dios. Porque la revelación, con la revelación de Dios, uno ve a Dios y ve la obra de Dios y ve el propósito de Dios. Hay una escritura que dice, no juzguéis según las apariencias, mas juzgad con justo juicio, así dice la escritura. Que cuando nosotros veamos algo, cuando nosotros oímos algo, debemos llevarlo a lo que Dios quiere mostrar, no a lo que usted piensa que es. Debe tener cuidado. El Espíritu dice que el destino eterno de muchos hombres y mujeres
estará determinado por la clase de discernimiento que tienen de las cosas que ven y de las cosas que oyen. Debe tener cuidado. El Espíritu Santo se está moviendo en medio de su pueblo, pero ese mover del Espíritu Santo tiene un propósito. ¡Ojo! Dios no se mueve por moverse. Y eso es algo que usted, quien me escucha, debe de entender. Debe entender por qué Dios hace lo que está haciendo. Por qué Dios revela lo que está revelando. Dios quiere que usted se haga uno con Dios. Dios quiere que usted sea el templo de Dios para Él interceder, para Él ministrar, para Él ejercer su labor de rey y sacerdote. Los reyes juzgan. Se paraban en la antigüedad, el concepto era el que gobernaba, era el que mandaba. Todo Israel iba al rey con su queja y el rey tomaba la decisión. Él juzgaba en base a lo que escuchaba y en base a su juicio. Eso era lo que se hacía. Esa era la función tanto de los profetas como de los jueces, que dice la Escritura, y de los reyes. Los reyes juzgan. Los reyes, al oír, establecían una sentencia que dependía si ese rey era justo o era impío. ¿Se dan cuenta? Así son las cosas espirituales. Dios quiere un pueblo que conozca la verdad y que se haga uno con la verdad. ¿Para qué? Para que se pare en el medio y juzgue y alerte y señale e invite al pueblo a ir tras la verdad, a hacerse uno con la verdad. Que Dios pueda decir, yo moro allí. Si ustedes quieren justicia, allí está Dios. Dios hará justicia. Dios va a hacer o va a decir la verdad a través de ese siervo, a través de ese cristiano humilde, que al pararse en la verdad, la palabra se hace uno con él o uno con ella. Usted pudiera decir, yo soy uno de ellos. El fruto dirá si es cierto o no. Porque Dios vindica a aquel que hace su voluntad. Dios va a vindicar a aquel que hace su voluntad. Aquel que se para por la verdad. Aquel que busca con corazón sincero hacer lo correcto. Dios estará con ese hombre y esa mujer. Y el fruto le dirá, las obras dirán que ese hombre y esa mujer es de Dios. Uno ve el fruto declara lo que está produciendo esa vida. El juicio, la justicia que emana de ese hombre y esa mujer. Porque si alguien tiene duda de la verdad, cuando uno ve la verdad encarnada en un hombre y una mujer, uno dice, ahora sé que Dios está allí, esa es la verdad. Cuando vemos más de 3,000 denominaciones tratando de hacer su propia justicia, tratando de enseñar doctrinas que no fueron inspiradas por el Espíritu Santo, Dios levanta sus testigos, Dios levanta sus reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para que se paren en la verdad. Y no solamente para que lo prediquen, para que lo manifiesten. Y al manifestarlo, el sincero dirá, esa es la verdad. Lo que ese hombre predica, lo que ese hombre vive,
Esa es la verdad. ¿Se dan cuenta? Nosotros, con nuestras acciones, con nuestras palabras, juzgamos al mundo. ¿Sabía usted eso? Nuestra actitud, si es conforme a la palabra, nuestra acción y nuestro fruto, nuestras palabras son conforme a la palabra, a la Biblia, al deseo de Dios, juzga al mundo entero y todo su sistema. Porque donde hay algo falso, eso falso imita lo verdadero. Y Dios tiene su verdad encarnada en hombres y mujeres. Hermano, Dios lo tiene en este tiempo. Dios tiene una novia que está pagando el precio. Dios tiene una novia que quiere ser cada día más llena del Espíritu Santo para cumplir el deseo de Dios, hermano. Quiere conocer más y más a Dios para cumplir el deseo de Dios. Esa iglesia elegida por Dios, donde Dios está morando, cada día busca más de esa presencia para que ella pueda hacer y cumplir el deseo de Dios, o sea, obedecer la palabra. Hay una generación, y es esta generación, que solamente desea cumplir el deseo de Satanás. El deseo de Satanás es el pecado. El deseo de Satanás es la muerte, es el engaño, es la perversión. El deseo de Satanás va en total diferencia con el deseo de Dios. El deseo de Satanás lo lleva a usted a la muerte. El deseo de Dios lo lleva a usted a la vida con Dios. ¿Cuál es el deseo que está en su corazón? ¿A quién desea usted, quien me escucha en esta hora, unir su deseo? Cuando una pareja está enamorada, él desea casarse con ella y ella desea casarse con él, porque si no, no tiene sentido que se casen. No se trata que él quiera y ella no quiera. Tienen que querer los dos. Es un deseo mutuo. Y cuando ella tiene el deseo de unirse con cierto caballero, y ese caballero tiene el deseo de unirse en matrimonio con esa dama, entonces esos dos deseos se hacen uno. ¿Se dan cuenta? Ahora, en su corazón tiene el deseo de Dios, de cumplir el deseo de Dios. Dios quiere unirse a usted, pero usted quiere unirse a Dios. Ojo, entiéndase lo que estoy diciendo. Cuando hablo de unirse, no es arrejuntarse con Dios. Las denominaciones se han arrejuntado con Dios. Muchos hombres y mujeres solo tienen experiencias de ir solo a la iglesia. Se arrejuntan con Dios, pero no están unidos con Dios. ¡Ojo! Porque hay diferencias con Dios. Yo estoy arrejuntada con Dios porque en realidad hay cosas que me gustan, pero hay cosas que no me gustan. Cualquier cosa, yo lo dejo. Eso no es unidad. Eso no es unidad. Usted está rejuntado con Dios por interés, no porque quiera tener el mismo deseo de Dios. El deseo de Dios es que
la palabra sea obedecida y se haga uno en usted. Que el deseo de Dios no solamente se haga uno en usted, sino que salga en palabra y en hechos. ¿Se dan cuenta? ¿Usted quiere cumplir el deseo de Dios o quiere cumplir su propio deseo? ¿O quiere que Dios se una a usted, pero que le respete sus deseos? Yo no estoy obligada a ser una fanática. Yo no tengo por qué obedecer a mi marido en todo. Como dice la ceremonia matrimonial. Sujetaos a vuestros maridos en todo. ¿Por qué? Si estamos en una edad liberal. ¿Acaso que yo soy una esclava de ese hombre? Juzguen. Juzguen de dónde viene ese espíritu. ¿Se dan cuenta? Si el Espíritu de Dios está en usted, va a juzgar. Porque el matrimonio es el tipo de la unión de Cristo con su iglesia. El deseo de Dios se une a ese hombre y esa mujer que también tienen el deseo de Dios. Porque si Dios no ve que usted tiene el deseo, o sea, obedecer su palabra, hacerse uno con el deseo de Dios, Dios no se va a unir a usted. Y Dios quiere hacerse uno con usted para Él juzgar, hablar, manifestar a través de usted. ¿Recuerdan lo que el Espíritu nos enseñó la semana pasada? Fíjense. ¿Es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? Decía Salomón. ¿Será verdad? Por supuesto que es verdad. Ese es el secreto de la manifestación de Dios. Cuando, he aquí, no, el reino de los cielos entre vosotros está, entre vosotros, en ese hombre, en esa mujer. Reconozca a Dios, porque Dios intercede por medio de su pueblo. Dios obrará en la tierra por medio de usted y por medio de mí. Pero Él lo va a hacer pero hasta que Él consiga templos en donde Él pueda morar, en donde Él pueda ministrar, en donde Él pueda manifestar. Hermano, hágase un examen, usted quien me escucha en esta hora. ¿Usted se considera un templo de Dios en donde el deseo de Dios se une a usted? ¿Usted también tiene el mismo deseo de cumplir el deseo de Dios? ¿O desea cumplir los deseos del mundo? ¿O desea cumplir los deseos del diablo? Examínese. Fíjense, el Espíritu comenzó a enseñarnos la semana pasada con relación a la obra del intercesor en el templo. Escuchen, la obra de Dios en su templo. ¿Cómo es que Dios va a obrar y a interceder por medio de ese templo consagrado, dedicado, santificado? Que siempre Dios ministra en ese templo, en ese hombre, esa mujer. No es un templo que en la iglesia es un cristiano o una cristiana, pero afuera es una mundana o un mundano. No puede ser así. Es un templo las 24 horas. No puede ser un templo alquilado, no. Tiene que ser un templo consagrado y dedicado a Dios. Dios está buscando esos templos en donde Él pueda ministrar. Los intercesores
del tiempo final, los reyes y sacerdotes, quienes les es confiado el ministerio de la reconciliación. Y para fundamentar lo que hemos comenzado a decir, continuamos la lectura de Primera de Reyes, el capítulo 8, pero esta vez vamos a leer en la continuidad esas intercesiones o tipos de intercesión que Dios hace. Ojo, y una de ellas está, como dijimos, en Primera de Reyes, el capítulo 8, pero los versículos 31 y 32. Primera de Reyes 8, versículos 31 y 32. Vamos a leer esta preciosa escritura y que el Espíritu Santo nos hable y nos enseñe a cada uno de nosotros. Leemos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando alguno hubiere pecado contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y obrarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío, tornando su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Les invito a que nos pongamos en las manos del Señor y Él nos enseñe con esa guianza espiritual maravillosa que solo nuestro Señor Jesucristo puede hacer. Él es el único que puede abrir esta palabra y enseñarnos a cada uno de nosotros. No es el hombre, sino el Espíritu quien ministra y que nos enseña a todos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por tu preciosa palabra, por la enseñanza que tú quieres que entendamos acerca de ocupar nuestra posición en el cuerpo, que tú quieres ministrar a través de tus templos amados, hombres y mujeres escogidos por ti para manifestarse en esta tierra llena de oscuridad, en esta tierra llena de maldad, de iniquidad, de muerte, de enfermedad, de engaño. Pero tú tienes esos templos de luz como tipos de la Nueva Jerusalén que no tienen necesidad del sol ni la luna para alumbrar, sino que Cristo es su lumbrera. Aleluya. Por eso, Señor, nosotros somos tipos de la Nueva Jerusalén, porque en la Nueva Jerusalén tú estás allí en esa ciudad, así como tú estás allí en ese templo, resplandeciendo la luz de la verdad de tu palabra en medio de la oscuridad. Y el testimonio de la verdad es visto a través de la oscuridad y la gente ve tu hablar, tu testificar, cómo tú te manifiestas en medio de tu pueblo. Gracias te damos en esta hora. Que los que estén en oscuridad en esta hora, Señor, que tú sabes quiénes son, confundidos por la mentira del diablo que ha confundido mentes y corazones, que en esta hora la luz del Espíritu Santo ilumine su corazón y las tinieblas del engaño sean echadas fuera, y que ante la luz de la verdad revelada en su corazón, ese hombre y esa mujer puedan tomar decisiones para la gloria de tu nombre. Señor, glorifica tu nombre, revélate a cada corazón y que puedan haber decisiones para la gloria de tu nombre. Sana todo cuerpo enfermo y toda alma oprimida por el diablo, por el engaño del diablo, sea ese hombre, esa mujer, sean libres en el nombre del Señor Jesucristo, porque la verdad hace libre al hombre y a la mujer. Oh Dios, que esta palabra llegue a cada corazón.
Háblanos en esta hora, que sea tu Espíritu ministrando en esta hora. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Con su permiso, va a tomar un poquito de agua. Gloria a Dios. Continuamos en este maravilloso tema. El intercesor de Dios, el cual es en su ministerio espiritual, rey y sacerdote. Esa es la posición en el cuerpo, porque no importa la labor que ese hombre y esa mujer hagan en el cuerpo, es una labor de intercesión. Al hacer eso, está haciendo la labor de Cristo aquí en la tierra. ¡Ojo! Se está parando en el medio y está cumpliendo el deseo de Dios. Está cumpliendo lo que Dios desea. Escuchen bien esa expresión, el deseo de Dios. El intercesor solo tiene su deseo en unidad con Dios de hacer el cumplir el deseo de Dios, o sea, obedecer la palabra del Señor y que la palabra se haga uno en ese hombre. Pero para que ese deseo de Dios pueda cumplirse, usted tiene que desear lo mismo y dejar que Dios lo enseñe. Dejar todo su pensamiento carnal, denominacional a un lado y dejar que Dios lo enseñe. El Espíritu nos los dijo la semana pasada y nos los vuelve a recordar en esta hora. Ese fue el testimonio de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tenía el deseo de hacer la voluntad de Dios, de cumplir el deseo de Dios, pero lo estaba haciendo bajo la enseñanza farisaica que lo hizo mal entender la obra que Dios estaba haciendo a través de los cristianos. Hermano, era una enseñanza basada en la ley, pero la interpretación no fue dada por el Espíritu Santo. Antes llevó a Saulo a perseguir la iglesia, pero cuando vino esa luz, camino a Damasco y lo tumbó del caballo, y él preguntó, ¿quién eres? El Señor, esa luz, de esa luz salió una voz, hermano, y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Si Saulo de Tarso hubiera sido un hipócrita, ¿sabían ustedes que él hubiera resistido esa voz? Si él no le interesaba hacer la voluntad de Dios, simplemente hubiera dicho, yo me quedo con la interpretación farisaica. Pero Saulo de Tarso, eso no estaba en su corazón. Él quería ser uno con Dios y Dios lo sabía. Dios sabía que cuando viniera la luz a su corazón, él iba a abrir su corazón y le iba a decir al Señor, amén, ¿qué quieres que haga? Perdóname, yo estaba persiguiendo tu obra, no entendía. Y Dios lo libertó del error. Y él se hizo uno con el deseo de Dios. Y no solamente se hizo uno con el deseo de Dios, se paró en la brecha como intercesor para proclamar la verdad de la palabra, de cuál era realmente el deseo de Dios. ¿Se dan cuenta? Y no lo hizo basado en la interpretación farisaica. Para que no hubiera mezcla, tuvo que considerar toda la enseñanza, toda farisaica, las interpretaciones farisaicas como estiércol. Hermano, él no hizo una combinación de, bueno, voy a combinar como yo creía con esto. Yo voy a ayudar a Dios a hacerlo mejor.
porque así lo hacía yo antes en las denominaciones. Está equivocado. No mezcle eso. Sepárese, deseche aparte toda doctrina que lo lleve a usted a contrariar la palabra, el deseo de Dios. No resista al Espíritu Santo, porque eso es lo que lo hará a usted un genuino y verdadero intercesor de esta palabra y de esta escritura que acabamos de leer. Cuando alguien hubiere pecado contra su prójimo, fíjense, ¿a qué se refiere esta escritura? Se puede referir a muchas cosas. Cuando alguien le hubiera hecho algo malo, cuando alguien le hubiera dicho una mentira, cuando alguien lo hubiera calumniado. A veces es bueno comparar las versiones para que usted pueda entender a qué se refiere una cita o una escritura. Fíjense, esta escritura la voy a leer de una traducción. La escritura que leímos fue: cuando alguno hubiere pecado contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y obrarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío, tornando su proceder sobre su cabeza aquel que hubiere hecho lo malo, y justificando al justo para darle conforme a su justicia aquel que hizo y dijo lo correcto. Ahora escuchen esta versión de la misma escritura. Si un hombre es acusado de hacer un mal y entonces de pie aquí, delante de tu altar, jura que él no lo hizo, óyelo Dios en los cielos y haz lo que es justo. Condénalo si es culpable o justifícalo si no lo es. Hermano, Dios juzga lo correcto de lo incorrecto, porque la palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Ahora, ¿cómo oye Dios desde los cielos y cómo Dios hará lo que es justo? Por medio de sus templos. Hermano, ¿cómo puede usted mostrar que algo está errado cuando ve que algo está haciendo lo correcto? Usted que quiere justificar lo errado, Dios le muestra lo correcto. ¿Se dan cuenta? Usted que defiende lo errado, Dios le muestra la vindicación de lo correcto. Porque Dios respalda su deseo. Cuando Dios desea algo y ese hombre y esa mujer obedecen eso, Dios dice: yo estoy con ese hombre y esa mujer. Cuentan con mi apoyo, con mi respaldo. Todo el cielo los respalda. Cuando alguno hubiere pecado contra su prójimo, ¿y cómo alguien puede pecar contra su prójimo? Enseñando mentiras. Enseñando doctrinas contrarias a la palabra. Y jura que lo que él predica está correcto. Alguien que dice: yo lo hice porque esto es lo que Dios dice. Y Dios dice y va a juzgar a través de su siervo o sierva.
Hermano, la Escritura dice, cuando el Señor les dijo, si yo no hubiera hecho obras cual ninguno ha hecho, entonces ellos no tendrían pecado. ¿Se dan cuenta? Fíjense. Cuando alguien dice, yo creo, esta es la interpretación correcta, Dios se para en el medio, no a discutir ni a pelear. Dios levanta su ejemplo correcto, el fruto correcto, la actitud correcta, la doctrina correcta, manifiesta el deseo de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios, cuando Él hace su obra en medio de su pueblo, Él manifiesta lo correcto, pero Él necesita sus templos para Él manifestarse. Juan 16, versículo 22, escuchen. Si no hubiera venido, si yo no estuviera morando aquí en la tierra, en un templo, ni les hubiera hablado, si el Espíritu Santo no hubiera hablado, si el Espíritu Santo no hubiera manifestado su verdad, no tendrían pecado. Ojo, escuchen lo que dice el Señor. No tendrían pecado. ¿Por qué? Porque así es Dios. Él se basa en la justicia. Hay personas que dicen, aunque no lo sabía, eres culpable. Dios dice, si tú no lo sabías, no eres culpable. Así es Dios, hermano. Fíjense, las leyes a veces hacen sus disposiciones porque ellos no pueden juzgar la intención de ese hombre y de esa mujer. Dicen, yo no sabía. La ley dice, como yo no sé si tú sabías o no, igualito hay un castigo aquí. Pero Dios, el cual nadie puede engañar, sabe si lo que tú haces o lo que tú dices no lo sabías o no habías recibido la revelación de eso. Porque si tú recibes la revelación de Dios, entonces ya sabes que eso está malo. Y si tú conoces la verdad y enseñas la mentira, Dios va a juzgar. ¿Se dan cuenta? Dios lo va a escuchar desde los cielos. ¿Y a quién va a escuchar? A aquel que desea hacer lo correcto. Aquel que desea hacer la voluntad de Dios. Señor, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? Muéstrame la verdad, Señor. Yo quiero hacer tu deseo. Yo quiero unirme a ti en un solo deseo, hacer lo que a ti te agrada. Dios oirá esa intercesión, Dios la va a escuchar. Y Dios, como dice la misma Escritura, condenará al hombre que le hace mal a su prójimo cuando enseña lo incorrecto, cuando defiende lo incorrecto, cuando manifiesta lo incorrecto. Dios que conoce las cosas, Dios ve el corazón de ese creyente. Y Dios juzgará a ese hombre
y mostrará que está errado, pero mostrará a aquel que está en lo correcto. La vindicación de Dios estará con ese hombre. ¿Se dan cuenta? Eso es intercesión, hermano. Cuando usted se hace uno, yo me hago uno con la verdad de Dios, estamos intercediendo. Porque Dios a través de usted está mostrando la verdad. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si usted aborrece la verdad, o aborrece la verdad de Dios manifestada en ese hombre, está aborreciendo a Dios, no está discerniendo. La falta de discernimiento ha sido un gran mal en medio de los hombres, aún de hombres y mujeres en las iglesias. No disciernen a Dios. Si no hubiese hecho entre ellos obras, cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. ¿Y qué hace Dios? A través de los dones espirituales y a través de su ministerio, Él predica y manifiesta la verdad. Hermano, a través de los dones espirituales, Dios puede ir al corazón de un hombre y de una mujer. Lo que hablamos, la ley no puede ir, la ley natural no puede ir al corazón de un hombre, pero la ley de Dios sí, a través del Espíritu que la inspiró. Y Dios mueve sus herramientas, sus instrumentos para discernir lo correcto de lo incorrecto. ¿Se dan cuenta? Él juzga. Lo hizo en la iglesia primitiva y lo hace hoy. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Él juzgó el corazón de ellos y vio que su corazón no era recto. Dios manifestó como tipo el Urín y Tumín, esas piedras que ante la verdad resplandecían, pero cuando había mentira no alumbraban. Fíjense, los dones manifiestan la verdad, están llamados a manifestar la verdad de la palabra. Manifiestan lo que está, la luz resplandece y pega en el corazón de ese hombre, de esa mujer. La palabra es viva y eficaz. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ananías y Zafira vieron la manifestación de la verdad. El Espíritu a través de Pedro, juzgando, separando lo correcto de lo incorrecto. Hermano. Y en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, también fue así. Cuando Israel tuvo un fracaso a la hora de tomar aquella ciudad, el Señor le dijo a Josué: reúne al pueblo, vea la palabra te dice lo que tienes que hacer. ¿Se dan cuenta? La palabra te dice lo que tienes que hacer. ¿Quién pecó en medio de Israel? Nadie, dijeron ellos. Vino los dones espirituales. Fíjense cómo fue que el Señor, usted dirá, pero eso no lo dice la Biblia. Sí lo dice. Números 27. Fíjense lo que dice Números 27. ¿Cómo vamos a saber quién pecó en medio de Israel?
los dones espirituales en su tipo. Número 27 del 18, versículo 18 al 23. Miren lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo. Y pondrás tu mano sobre él. Y ponerlo has delante de Eleazar, el sacerdote. ¿Se dan cuenta? Reyes y sacerdotes. Hermanos, la Biblia es perfecta. Y delante de toda la congregación. Y le darás órdenes en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, sobre Josué, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Y él estará delante de Eleazar el sacerdote. Fíjense, rey y sacerdote, Josué y Eleazar. Hermano, a él preguntará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como le mandó Jehová, tomó a Josué y le puso delante de Eleazar el sacerdote y de toda la congregación. Josué como tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y el sacerdote detrás, hermano. Y cuando Israel pasó delante de Josué y de Eleazar, los dones declararon la verdad. Ahí estaba Acán, hermano. El Espíritu juzgando, el Espíritu separando, el Espíritu trayendo la verdad y separando la mentira. ¿Se dan cuenta que los dones espirituales son herramientas sobrenaturales dadas a la iglesia para que por ella la iglesia sea perfeccionada? ¿Se dan cuenta? Es para la perfección de la iglesia. Y cuando alguien enseña lo errado, cuando alguien hace lo errado, el sacerdote de Dios separa al intercesor como rey y sacerdote. Señor, ayuda a mi hermano, está enseñando lo errado, pero él enseña lo correcto. ¿Se dan cuenta? Como rey, enseña lo correcto y juzga. Como sacerdote, intercede y muestra la verdad por la Escritura. Y ante la verdad de la Escritura manifestada, si es de Dios, se va a arrepentir. Si no es de Dios, será condenado. Al que cree, será perdonado, será salvo, mas el que no cree, será condenado. Eso es intercesión, eso es Dios obrando a través de su pueblo. Fíjense, si alguno hubiere pecado contra su prójimo, dando el fruto que no es. Y él dice, así es que debe ser un creyente. Y cada uno de los 3,000, las 3,000 interpretaciones de la palabra dicen, así es que tiene que ser un creyente. La Escritura lo llama, estás pecando contra tu prójimo. Le estás enseñando incredulidad a tu prójimo. Lo estás haciendo que no cumpla el deseo de Dios. Lo estás apartando del deseo de Dios. Dios oirá el clamor de ese sacerdote. Ayuda a mi hermano, que él se arrepienta,
que él enseñe la verdad al pueblo. A mi hermana, que la veo, que no se viste correctamente, ayúdala. Porque ella cree que está vistiéndose correctamente, pero está desagradando a Dios. Ayuda a mi hermana. Y esa hermana a su vez se viste correctamente. Y es un ejemplo para esa hermana. Señor, redargúyela para que ella se vista correctamente. ¿Se dan cuenta? Cuando alguno hubiere pecado contra su prójimo, manifestando un error, y él dice, yo estoy bien, pero Dios levanta a su ejemplo para que interceda, no para que lo condene. Ojo, ahí viene ese diablo, tenga cuidado. Señor, ten misericordia, redarguye el corazón de ese hombre y de esa mujer, que cuando vea el ejemplo correcto, cuando oiga la palabra siendo predicada por el Espíritu Santo y manifestada, que él lo vea y se arrepienta como hizo Saulo, hermano. Y que él pueda a su vez también cumplir el deseo de Dios. Usted lo puede ver en todo ámbito en donde usted mire. Pero ¿cuál es su actitud? ¿Usted está cumpliendo el deseo de Dios? No, yo esos diablos ni me junto con ellos, ni los saludo en la calle. ¿Usted está cumpliendo el deseo de Dios? Dios va a escuchar su oración y Dios va a juzgar por medio de usted. ¿Y cómo? Cuando usted habla lo correcto, cuando usted enseña lo correcto, cuando usted vive lo correcto, manifiesta lo correcto, el ejemplo correcto le hablará a ese hombre y esa mujer que tienen el deseo de manifestar, obedecer la palabra. Recuerden esa fórmula, no se les olvide. Obedecer la palabra es igual, 2 puntos o 2 rayitas, es igual a cumplir el deseo de Dios. Ojo, suena la expresión obedecer la palabra muy técnico, pero usted tiene el deseo de cumplir en usted el deseo de Dios para usted. En su corazón está el deseo, porque Dios lo necesita en esa unidad para el juzgar a este mundo. Cuando Dios vea que usted se está alineando, lo va a llevar al lugar de intercesión, en palabras y en hechos, hermano. Como dice el apóstol, somos cartas leídas de los hombres. La gente ve el testimonio, escucha lo que hablamos. Y que lo que usted hable y lo que usted manifieste sea Dios en usted, hermano. Y eso justificará y condenará. Si alguien rechaza la verdad y no quiere cumplir el deseo de Dios, ciertamente, como dice la escritura que leímos, va a condenar al impío, al que no quiere hacer la voluntad de Dios, que no quiere cumplir el deseo de Dios, que no quiere obedecer la palabra. Tornando su proceder sobre su cabeza. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Pero no porque usted maldiga, sino porque su misma obra producirá eso. Porque el que siembra mentira, recoge mentira. El que siembra división, recoge división. El que siembra rencor, recoge rencor.
El que siembra odio, recoge odio. El que siembra cizaña y falso testimonio, a su vez le pagarán con lo mismo. ¿Se dan cuenta? Nosotros no queremos eso para usted. Queremos que el fruto que usted pueda levantar sea un fruto de amor y de obediencia para Dios. Queremos que Dios pueda, como dice la Escritura, justificar al justo para darle conforme a su justicia. Hermano, cuando usted se humilla a la verdad y usted acepta al Señor y usted busca la santidad y recibe el Espíritu Santo y vive una vida de consagración y de amor a Cristo, Dios lo va a justificar y se hará uno con Dios. Pero ahora ese es su deseo. Ese es su deseo. En su corazón está el deseo de cumplir el deseo de Dios, de obedecer la palabra. Hágase un examen, hagámonos todos un examen en esta hora. Que el Señor perdone nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, y que con corazón sincero y genuino podamos ir al altar y pedirle perdón, Señor, como hizo Isaías. ¡Ay de mí! Cuando vio esos querubines en esa santidad, él dijo, yo habito en un pueblo de labios inmundos y yo también. Pero él quería hacer la voluntad de Dios. Y Dios lo santificó. Así Dios lo santificará a usted y le llenará con su espíritu. ¿Para qué? Para que Dios pueda decir, ¿a quién iré? Y usted pueda decir, y yo, envíame a mí. ¿Usted quiere eso? ¿Usted quiere ser el templo de Dios? Como Isaías, que tuvo esa experiencia en el templo. ¿Se dan cuenta? ¿Quiere usted hacerse uno con Dios? ¿Quiere usted ser un intercesor? Dios espera por usted. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Voy a hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, Señor, tú conoces los corazones de los que escuchan y ven esta predicación especial. Solo a ti nadie te engaña. Tú sabes quién quiere hacer y cumplir el deseo de Dios. Tú conoces los corazones de hombres y mujeres y sabes quiénes realmente estarán dispuestos a tomar las decisiones. Perdona toda iniquidad, perdona todo pecado, perdona toda debilidad, perdona toda cosa contraria a tu palabra que haya parado el caminar de tu pueblo. Para que podamos, Señor, tú quieres que estemos preparados para que ocupemos ese lugar de intercesión. ¿Cuántas almas podrán ser libres cuando nosotros intercedamos por esos hombres y mujeres que están en error? Y que esos hombres y mujeres que están en error, en pecado, en incredulidad, al ver la verdad manifestada en nosotros, puedan ser convencidos de que están en error y ellos abracen tu verdad y se hagan uno con tu verdad. Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de los corazones y puedan haber decisiones para la gloria de tu nombre. Señor, Padre amado, esta palabra no vuelve a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. Yo lo creo, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra ministración del Espíritu Santo. El Espíritu, a través de su siervo, intercediendo, trayendo la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres.
libres del error, libres del pecado, libres del engaño. ¿Por qué? Por el solo hecho de usted escucharla, porque usted lo escucha con fe. Esa fe abre las cadenas que lo oprimen y lo tienen encadenado el error, y usted ahora manifiesta, tiene la libertad de obedecer su palabra, hacer y cumplir el deseo de Dios. Cada culto especial, Dios ofrece esas llaves para que usted sea libre de la enfermedad, libre del error, libre para servirle a Cristo en espíritu y en verdad, con la unidad de Dios, en esa perfecta unidad con Dios. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, el Espíritu en esa santa convocación para recibir el Espíritu Santo. Usted quien me escucha en esta hora, no puede jugar con eso. Usted no puede jugar con eso. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, esta es la oportunidad. Únanse con nosotros de lunes a viernes a las 3 de la tarde, la iglesia orando por el Espíritu, el derramamiento del Espíritu Santo. Usted, si ya está lleno, va a querer más, porque mientras más esté en la presencia del Señor, más podrá cumplir el deseo de Dios, obedecer su palabra. Pero si no lo tiene, esta es la oportunidad para que esa oración, juntos todos, y usted pueda en esa atmósfera, como dice la Escritura en el Salmo, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. En esa atmósfera, Dios envía bendición y vida eterna, que es el Espíritu Santo. Hermano, únase con nosotros. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, trayendo la palabra inspirada por el Espíritu que lo hará libre a usted. Tómela en fe. Y lo que esté haciendo no exactamente conforme a como a Dios le agrada, cuando Dios le hable a usted, tómela y dígale: Señor, yo quiero hacer lo correcto, siempre hacer tu voluntad a la manera tuya, Señor. ¿Se dan cuenta? Qué bueno es el Señor. Todo a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y la Radio Ebenezer. Recuerden, no se le olvide esa fórmula. Obediencia a la palabra es cumplir el deseo de Dios. ¿Quiere usted cumplir el deseo de Dios? Es la única manera de poder interceder ante alguien que hubiere pecado contra su prójimo. Esa oración que usted puede hacer por ese hombre o esa mujer que enseñan o dicen algo o hacen algo errado, creyendo que están en lo correcto, hará que ese hombre o esa mujer sean libres, y cuando vean su ejemplo, desearán ser como usted, o sea, desearán ser como Cristo. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.